el dolor tiene la capacidad de hacernos ver todo gris. Hace temblar la fe de las personas, pero el coraje puede nublarnos de una forma brutalmente similar. Cuando el corazón está herido, hablamos sin pensar. Cuando está enojado, dejamos de escuchar. Eso fue exactamente lo que pasó con Elifaz en el libro de Job, pues estaba tan convencido de tener la razón que dejó de escuchar el dolor de su amigo. En el último análisis del libro de Job, respondimos otra de las preguntas controversiales que la humanidad se ha planteado sobre Dios. Es sumamente importante recordar que hasta ahora sabemos que los hijos de Dios tienen la mirada puesta en Cristo más que en lo que puedan obtener de Él como recompensa por ser leales. Job ha sido hasta ahora un hombre fiel a Dios en cuanto a sus palabras y pensamientos. Posee una convicción sólida de que Dios le hará justicia en el lugar donde más le interesa, el cielo. Y a pesar de que en el Antiguo Testamento ir al cielo no era un concepto ni conocido ni usado, Job parece tener una revelación acerca de la vida después de la muerte, un tema en el que profundizaremos en capítulos próximos. Las últimas palabras de Job son una petición hacia sus acompañantes para abrir sus oídos y comprensión a sus palabras antes de continuar con su tarea de burlarse de él y acusarle de la manera tan injusta en la que a través de todo el libro lo han hecho. Esta es la tercera intervención de Elifaz temanita. El hombre que se sospecha proviene de una ciudad de sabios. Podría suponerse que después de las palabras sarcásticas de Job, Elifaz comenzaría su discurso de una manera apacible que al mismo tiempo defendiera los argumentos que comparte con Bildad y Zofar. Pero su respuesta sigue siendo cruel. Tal parece que las palabras de Job, lejos de hacerlo reflexionar, lo hacen enfurecer. En capítulos anteriores se habló acerca de la capacidad del dolor para obstruir la claridad del pensamiento. Y ese mismo efecto es el que puede tener el enojo al reducir la paciencia de escuchar los argumentos de los otros. Dejar de escuchar para atacar nos convierte en necios. En este sentido, Proverbios 12 del 15 al 18 marca una brecha muy grande entre el carácter de Job y el de sus compañeros. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y a pesar de que las emociones son parte de nuestro ser y por lo tanto tienen una función importante, no debemos dejarnos llevar por ellas. Es decir, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso incluye la capacidad de sentir. Es importante entender que nuestras emociones no son en absoluto un error, sino un reflejo del mismo carácter divino. Sabemos que Dios ama, se goza, se indigna con justicia y también se duele. Así, todas nuestras emociones tienen un propósito especial. El miedo nos advierte, la tristeza nos lleva al arrepentimiento, la compasión nos mueve a ayudar a los demás y el gozo nos impulsa a adorar. Pero el verdadero problema surge cuando el pecado distorsiona estas emociones y en lugar de guiarnos hacia Dios, nos alejan de Él. Por eso el llamado es a rendirlas al Señor, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe para que cumplan su verdadero propósito de acercarnos más a Dios y reflejarlo a través de nuestras acciones. Una vez entendido lo anterior, podemos comenzar a desglosar la respuesta de Elifaz. Versículos del 2 al 3. Respondió Elifaz temanita y dijo: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Este es uno de los versos más duros del libro de Job. Es prácticamente un golpe de realidad que al mismo tiempo
encierra una mentira con el único propósito de doblegar a Job, un recurso desesperado para que él admita que la verdad está en palabras de quienes a estas alturas ya podemos considerar sus adversarios. Antes de profundizar en esto, es importante reconocer que si bien Elifaz no tiene la verdad absoluta, al menos tiene razón en algo. Dios no necesita de Job. Sin embargo, los primeros 2 capítulos del libro demuestran que Dios se complace en presentarle a Satanás la piedad de Job, no porque lo necesite o tenga a alguien a quien admirar, sino porque se goza en la justicia, y una de las virtudes más notables de Job era su rectitud. Job 1, del 7 al 8. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Uno de los textos que respalda este argumento y que para este punto de la historia podemos encontrar en la Biblia es Proverbios 11:20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Elifaz, con sus primeras palabras, se dedica a humillar a Job con la idea de que es tan pequeño delante de Dios que se vuelve irrelevante. Si bien es cierto que somos tan solo polvo, Salmo 103:14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Queda claro que no somos irrelevantes. Somos profundamente amados por Dios y ese amor es una expresión de gracia inmerecida. Pero el hecho de ser amados no debe llevarnos a la arrogancia como insinúa Elifaz en su intervención, pues la gracia no es un trofeo que nos eleva por encima de los demás o nos hace mejores, sino que nos recuerda que dependemos de un Dios poderoso. Elifaz sugiere que pensar en la importancia del ser humano frente a Dios podría ser un acto de soberbia, pero la verdad es que ser amados por Dios no nos hace orgullosos, altivos o vanidosos, sino que nos hace humildes porque entendemos que recibimos algo que no merecemos. Lo que Job ve como un acto de misericordia que Dios tendría con él al justificarlo, Elifaz lo propone como un momento de arrogancia en el que Job se cree lo suficientemente justo, ya no como para tener la osadía de querer dialogar con Dios, sino de pensar que el Creador del mundo dejaría de hacer las cosas maravillosas que hace cada día por justificar al hombre que creían el más malvado de todos, que se encuentra pagando por su maldad. Suena descabellado, pero aunque para Elifaz es totalmente coherente, la única respuesta al amor que ya no solo Job, sino el resto de la humanidad puede gozar, es la gracia que el protagonista describe en el capítulo 10, versículos 11 y 12. Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. De nuevo, esta diferencia de percepciones nos recuerda la importancia de la interpretación y de escuchar con un corazón guiado por Dios. Versículos del 4 al 9. ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrantados. Este segundo fragmento resalta una de las razones por las que Elifaz habla de la manera en que lo hacía, pues además de que, a diferencia del capítulo 4, ya no cree más en la inocencia de Job, ahora determina que su amigo se gozó en actuar mal contra Dios, contra los hombres, las viudas, los cansados y los huérfanos.
Pero ahora la corrección que Dios le ha puesto no le es grata. Para comenzar, es entendible que la corrección no siempre sea lo que deseamos. No es dulce ni gustosa, pero es necesaria. En segundo lugar, es primordial entender la corrección de Dios para con la humanidad. Es muy probable que el primer texto que se nos venga a la mente al escuchar este concepto sea alguno relacionado con corregir con vara. Por ejemplo, Proverbios 23:13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hay que reconocer que este fragmento bíblico pudo ser un argumento poderoso en boca de Elifaz por su interpretación. Golpear a alguien como castigo tiene todo el sentido del mundo si se observa cómo Job estaba siendo azotado por el dolor, la pérdida y la enfermedad. Y aunque puede asociarse con el castigo físico, la palabra utilizada en el texto original es shevet, que en otros textos bíblicos hace referencia al bastón de los pastores o a un cetro. Estas figuras representan la guianza, protección y autoridad. Trasladando esta explicación al contexto de Job, podemos mencionar que la corrección de Dios siempre nace del amor y nunca de un enojo descontrolado. La Biblia enseña que Dios corrige a quienes ama. Hebreos 12:6-7. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Lo cual significa que la disciplina es evidencia de que le pertenecemos como hijos. Su propósito, lejos de humillar, es transformarnos. Dios puede corregirnos mediante su palabra como lámpara que ilumina el camino. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O permitiendo que cosechemos lo que sembramos. Gálatas 6:7-8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará para vida eterna. Pero nunca es motivada por la ira o el descontrol de las emociones de Dios. Y aunque la disciplina parezca dolorosa, según Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Además, existe una diferencia notable entre ser disciplinado por Dios y ser castigado por Él. Hablemos primero sobre el castigo. Este es la recompensa de los impíos, los que rechazan a Dios, y es motivado por la justicia, como mencionan Elifaz, Bildad y Zofar en cada una de sus intervenciones. Esa ira lleva a los impíos a destinos de perdición como el de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas por su pecado. Ahora, la disciplina va dirigida a los que han sido hechos hijos. Es motivada por el amor para corregir el camino y mantener una vida en santidad que lleve a sus hijos a una madurez espiritual, no con destrucción, sino con la formación que produce el amor. Lo verdaderamente sorprendente es que este hombre que acusa a Job de ser malvado con Dios y con los más vulnerables, fue el único en reconocer a Job como un hombre dadivoso que levanta y aconseja. Pues en el capítulo 4, Elifaz se muestra como un amigo comprensivo, recordándole a Job cómo había sido un hombre íntegro que fortalecía a otros con sus palabras y bondad. Pero ahora en el capítulo 22 se convierte en alguien completamente distinto. Ya no hay rastro de la empatía que reflejaba en su primer discurso, solo acusaciones duras e injustas que buscaban doblegarle.
Esta contradicción revela cómo en su afán por defender su propia idea de que el sufrimiento siempre es consecuencia del pecado, Elifaz acomoda la realidad a sus creencias y termina viendo faltas donde sencillamente no existen. Esto puede abrirnos a ideas complicadas como que el pecado es motivo de discriminación. El error que durante toda esta serie se ha recriminado a estos hombres es tratar a Job de manera cruel como culpable sin una sola prueba. Es decir, nadie lo había visto hacer las cosas de las que le acusaban, pues su testimonio es contrario a lo que ahora le recriminan, inventando pecados con tal de sostener su idea de que los justos no sufren. Para estos hombres, basta una sospecha de pecado para que alguien sea señalado, apartado y mirado como si fuera un leproso espiritual. Recordando que en capítulos anteriores se mencionó que los leprosos eran desplazados de la sociedad por ser considerados impuros. Y es digno de ser marginado por rumores, apariencias o prejuicios. El hecho de que esa actitud no refleje el corazón de Cristo es desplazada por los prejuicios y hace actuar a las personas de una manera que refleja miedo, soberbia y un deseo de mantener intacta una imagen falsa de santidad que termina destruyendo en lugar de restaurar. Romanos 1, 22 y 23. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Tratando de ser santos, nos volvemos religiosos, convirtiéndonos exactamente en lo que Jesús denunciaba de los fariseos. Esto no significa en absoluto que no debamos apartarnos del mal, como dice Salmos 34:14. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Sino que es fundamental pedir la sabiduría de Dios para encontrar el punto medio entre contaminarse y amar a quienes Cristo amó. Marcos 2:17. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ser sabio no significa solo amar a quienes coinciden en pensamiento y creencias con nosotros. Jesús amó a todos sin importar quiénes fueran, y así sus seguidores están llamados a hacerlo. Es absurdo y contradictorio que Elifaz y cada uno de nosotros crea dar un consejo de parte de Dios si el testimonio no es de amor para con absolutamente todos. Primera de Corintios 13, del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para darle de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Es cierto que hay ideologías en el caso de Elifaz que no concuerdan con lo que sabe y cree, pero su amor hacia Job debía ser más grande. No porque amara el pecado que Job pudo haber cometido, sino porque le amara a él, y más importante aún, a Dios. Si el amor de Dios no es selectivo ni crea víctimas, ¿por qué el amor de los hombres debería de hacerlo? En los versículos del 11 al 20, el discurso de Elifaz continúa insinuándole a Job que sus palabras son una forma de reducir a Dios, pues él se encuentra en los cielos observando y actuando de manera omnipotente, y por lo tanto, no hay manera de que la calamidad de hombres como Job sea un error. Es una forma de querer hacerle entrar en razón acerca de a quién está cuestionando, a un Dios poderoso, infinito y más alto que las estrellas, y después
procede a persuadirlo sobre su maldad. Si Job no quiere ser destruido por un Dios tan grande, debe amistarse con él. Un dato sumamente relevante en este fragmento es la forma en la que habla acerca de quienes fueron o son destruidos. Versículos del 15 al 20. ¿Quieres seguir tú la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios: apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo: fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Tomando en cuenta que este libro fue escrito de forma poética, se puede concluir que la mención hecha por este hombre acerca de los perversos, cuyo fundamento fue como un río derramado, es mera exageración de sus ideas, únicamente poesía. Pero si existe algo que caracteriza a estos acompañantes insensatos, es el uso de ejemplos universales para persuadir a Job, detalles históricos que cualquier persona de su época conocería. Por ejemplo, hoy en día es universalmente conocida la historia de Judas Iscariote, el hombre que entregó a Jesús, su maestro, por 30 monedas de plata. Por lo tanto, su nombre se ha vuelto un sinónimo de traición. Es posible que las palabras de Elifaz sean exactamente lo mismo, una referencia histórica posiblemente del diluvio universal que se narra en el libro de Génesis. Aunque en el versículo 20, que dice: fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó, pone en duda esta idea, la traslada posiblemente a la historia de Sodoma y Gomorra. Queda claro que los acontecimientos a los que puede estarse refiriendo Elifaz ocurrieron realmente, y esta es otra evidencia de la veracidad de este relato, más allá de solo una fábula. Le recuerda principios que todos conocen para hacerlo ceder. Y de nuevo, después de utilizar la experiencia como un arma de la que Job no pueda defenderse, utiliza la persuasión. Versículos del 21 al 29. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú: enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Es impactante cómo esta táctica ordenada de hacerlo sentir pequeño, hablar de experiencias para después invitarlo a arrepentirse, ha sido tan repetitiva, cruel y a su vez contener argumentos que expresan la misma noción, con ideas y palabras distintas. Anteriormente se planteó la pregunta sobre qué significa realmente la bendición de Dios para nosotros, y aunque nadie se lo pidió, Elifaz de alguna manera también responde, y sus palabras revelan más de sus propias prioridades que de la voluntad de Dios. Para él, Job debía reconciliarse con el Omnipotente, aceptar su ley y obedecerle, pero con el fin de recibir paz, prosperidad económica, defensa, abundancia, comprensión y libertad en ese orden. En otras palabras, la visión de Elifaz reduce la bendición de Dios
a obedecer para obtener beneficios, dejando en evidencia que para él, ser bendecido equivale principalmente a recibir ventajas materiales y seguridad personal. Es de esperarse que estos argumentos no dobleguen siquiera un poco a Job, pues estos hombres no han puesto atención en sus palabras, que de la misma manera revelan sus prioridades, ser justificado por Dios y verle después de su muerte. Visto desde otro ángulo, es posible que le hayan escuchado, pero al no creer en la justificación del que para ellos era el hombre más malvado de todos, descartan sus prioridades como si fuesen delirios y mentiras para sostener su inocencia. Eclesiastés 5, del 10 al 11. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Esa es la realidad de la codicia. Siempre deja un vacío. Job es la prueba contraria a lo que Elifaz insinuaba. Lo acusaron de haberse enriquecido a costa de los pobres como si sus bienes fueran fruto de su impiedad. Pero cuando lo perdió todo, Job no se quebrantó por la falta de riqueza, familia, ganado o siervos, porque él no amaba el dinero y lo que poseía. Amaba a Dios. Sus posesiones podían desaparecer, pero su fe seguía siendo sorprendentemente inquebrantable. Y ahí está la lección. Mientras el amor al dinero esclaviza, el amor a Dios sostiene aún en medio de la pérdida de todo lo que a los ojos del mundo nos define. Job es el ejemplo claro de que al final lo que nos pertenece no nos define. Lo que nos define es a quién pertenecemos. Isaías 43, 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. A través de este análisis del libro de Job, podemos rescatar que las prioridades del resto del mundo no son las mismas que las de los hijos de Dios, pues mientras hombres como Elifaz ponen su confianza en cosas materiales, Job tiene la mirada puesta en ver a su Dios después de la muerte. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre el amor que debemos tener hacia quienes se equivocan o padecen, a tener ese mismo amor con el que Jesús corrige e incluye. Ser un seguidor de Cristo significa ir contracorriente, y amar a los que son vistos como leprosos espirituales es un acto completamente revolucionario. Primera de Timoteo 2, 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.